Buenas tardes, el Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de hoy. Vive plenamente, salud mental, a cargo de la panelista Angie Piedra Rivera. Antes de presentarla, recordarles que la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, los invitamos a colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas, las cuales se estarán contestando al final de la charla. Por último, recordarles verificar que su nombre esté completo para que su certificado se realice correctamente. Procedo a presentar a la panelista de hoy. Angie Piedra es licenciada en Psicología con conocimiento en legislación laboral y experiencia en recursos humanos en funciones como análisis de clima organizacional, en selección y reclutamiento y negociación. Puedes iniciar con tu charla. Ya voy, ya llegué. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Efectivamente, soy licenciada en psicología y laboro para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Vamos a dar inicio, antes de dar inicio, ¿verdad? Me gustaría que iniciemos con un ejercicio muy pequeño, principalmente para aterrizar, ¿verdad? El día. Venimos de muchas cosas, reuniones, de muchos pendientes, retos del día, que a todos nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces, para aterrizar, me gustaría que cada uno de ustedes en sus espacios, ojalá que se encuentren en un espacio seguro, ya sean en su casa, si van en camino a casa, si van manejando, no hagan el ejercicio, pero igual podemos hacer las respiraciones, porque vamos a hacer un poquito, unas 4 respiraciones a los que estamos en espacios seguros. Los invito y las invito a cerrar sus ojos. Tomamos una posición firme en la silla, ¿verdad? En la que nos encontremos o si nos estamos moviendo en este momento. También se puede hacer el ejercicio, entonces es tomar conciencia qué estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Los que estamos sentados, ponemos nuestra espalda bien erguida al respaldar de la silla, ponemos nuestros pies como al espacio de nuestras caderas, sintiendo la firmeza del suelo con nuestro peso y vamos a hacer una respiración de 4 para ayudar al sistema nervioso a bajar, a relajarnos. Entonces, cerramos los ojos. Entonces, vamos a empezar inhalando en 4, 3, 2, 1. Sostenemos. 4, 3, 2, 1. Exhalamos. 4, 3, 2, 1. Volvemos a inhalar, moviendo nuestro estómago. Desde el estómago, inhalamos en 4, 3, 2, 1. Sostenemos. 4, 3, 2, 1. Exhalamos en 4, 3, 2, 1. Y una vez más, inhalamos. 4, 3, 2, 1. Sostenemos. 4, 3, 2, 1. Y exhalamos. 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Este ejercicio, este cuadrado, podemos hacerlos cuando estamos bajo mucho estrés, necesitamos hacer una pausa de algún evento y necesitamos aterrizar, ¿verdad? También está el de 4, 7 y 8, que son respiraciones, que nos ayuda a lo mismo, a equilibrar nuestro sistema nervioso. Si yo les pregunto a ustedes, cada uno en casa, cada uno de los asistentes,
¿Cómo está su autoconocimiento? ¿Cómo están ustedes utilizando el semáforo, que son señales universales? Y es, y esta práctica, me imagino que muchos de ustedes están aquí por el conocimiento que se ha dado, por la promoción en temas de salud mental, que ahora se habla muchísimo más a comparación de otros momentos de la historia. ¿Cómo están ustedes? En rojo, amarillo, verde. Y son señales universales. En verde significa que todo va fluyendo, tenemos equilibrio en vida, nuestra familia está bien, tenemos un trabajito digno, tenemos buenas relaciones interpersonales. Amarillo significa que alguna de las áreas, como a veces yo les digo a las personas consultantes, alguna de las patitas de la mesa está floja, tengo una sobrecarga laboral importante, hay retos que me están sobrepasando, y en rojo tengo más de un área de mi vida en riesgo. Ok, voy a hacerles unas cuantas preguntas para que nos ayuden a preguntarnos. Y estas preguntas me parecieron tan acertadas en una capacitación que hace poco dio el Consejo de Salud Ocupacional sobre bienestar integral y sobre salud mental, una de las panelistas. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están sus cambios en alimentación? ¿Están comiendo bien? ¿Cuál es su alimentación? ¿Qué consumen? Porque si bien somos lo que comemos, también podría generar un impacto muy importante y muchas veces desconocido, la alimentación. ¿Cómo está? Estoy comiendo las veces necesarias al día, qué tipo, qué calidad de comida, mi plato rebosa de colores o solamente son harinas o mucha proteína. ¿Cuál es mi alimentación? El sueño. ¿Cómo es su sueño? ¿Cuántas horas de sueño tienen? Eh, ¿Cuál es la calidad? ¿Se acuestan y se levantan cansados? ¿Se han alejado de las personas o soy independiente de alguien? Dependiente de alguien. ¿Cómo está mi círculo social? Normalmente me relacionaba con este grupito, ya no tanto. O al revés, estoy en una relación que quiero estar las 24/7 con esta persona. Eh, si está esta persona, yo estoy bien, si no, todo tambalea. ¿Cómo se siente? ¿Disfruto de las actividades de la vida o no? Más bien antes disfrutaban de fútbol o disfrutaban de ciertas actividades de bienestar o de pasar tiempo con sus amigas, familia, o ya no. ¿Cómo está su batería? A esta hora, a las 6 de la tarde, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo está su batería social, batería energética? ¿Ya se quieren ir a acostar? ¿Están muy agotados? Tienen dolores inexplicables que no pueden explicar, un dolor en una contractura, eh, dolores de cabeza muy seguido, ya han ido a ver si necesitan lentes, no necesitan lentes, pero aún resiste el dolor de cabeza, andan con la presión alta. ¿Cómo se sienten físicamente? ¿Sienten impotencia o desesperanza? ¿Cómo está su estado de ánimo? El consumo de sustancias psicoactivas, fuman, beben, consuman drogas, iban en un cierto nivel, tal vez son personas que consumen alcohol en ocasiones sociales y ahora disfrutan o sienten la necesidad de hacerlo incluso en momentos que están solos. Va en aumento ese consumo de sustancias. Se sienten confundidos, enojados, ansiosos o cambios de humor severo. De un momento a otro están todo bien y cualquier cosita responden a cualquier estímulo.
tiene pensamientos intrusivos. Pensamientos intrusivos se puede ser, es que ustedes dicen, voy a hacer el trabajo tal, de tal cliente, o voy a hacer tal avance de tal proyecto, y comienza ese pensamiento intrusivo, no, mejor conecta a ver ese Instagram, o mejor dejémoslo para después, o comienzo a abrir y cerrar pestañas, no me enfoco. Es esta vocecita que dice, tal vez no sos tan bueno para esto, se van a burlar de vos y decís esta idea tan genial que se te ocurrió. Esta voz negativa que todos tenemos, ese angelito positivo o negativo. ¿Pienso en lastimarme o me he lastimado en algún momento? Me cuesta hacer las tareas diarias. Este es una buena medición. ¿Cómo me levanto yo? O sea, el levantarse, el simple hecho de levantarse, me levanto con ganas o me levanto más bien, me cuesta. Me cuesta salir de las cobijas y no solamente porque están calentitas y ricos, sino es porque yo quiero que se alargue la noche lo más posible para lograr, para no tener que hacerle frente a las tareas de la casa o a los proyectos laborales. Les cuesta eso, organizar la casa, trabajar, esas cosas diarias. Después de estas preguntas y del autoconocimiento que hemos generado cada uno, espero que se hayan hecho estas preguntas. Ahora sí, les vuelvo a preguntar, ¿cómo está su semáforo? ¿Están en verde, están en amarillo o están en rojo? Es una introspección y son respuestas que solamente a ustedes les interesa, porque desde la sinceridad que pueden propiciar estas preguntas, pueden generar un movimiento o un cambio interno. Ten- Tengo que ser consciente si en algún momento necesito ayuda. Ok, vamos a hablar de mitos de salud mental. Hay cualquier cantidad de mitos en el, en el nivel de sociedad en temas de salud mental. La salud mental, estos mitos fueron los más googleados. Solo debes cuidar tu salud mental si tienes problemas de salud mental. O sea, no hay prevención en temas de salud mental entre los mitos, ¿verdad? Cuando hay acciones preventivas, ir a psicoterapia antes de que todo esté mal es prevención. Tener una muy buena red de apoyo. Cuando hablamos de red de apoyo, hablamos de red de apoyo cuando tengo buenos amigos, tengo un buen ambiente laboral, tengo conexión real incluso con las personas que vivo, mi familia. No se puede hacer nada para evitar que las personas desarrollen problemas de salud mental. Se puede hacer todo para evitarlo. Desde una acción preventiva, es importante que nosotros como sociedad, donde abrimos estos espacios de conversación de salud mental, se dé esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar conversatorios? ¿Qué le funciona a las personas para evitar desarrollar estos desafíos en temas de salud? Un problema de salud mental es una señal de debilidad. Si la persona fuera fuerte, más fuerte, no tendría ese problema. Cuando estoy triste, si yo soy hombre, todavía aunque ustedes no lo crean, aún generan, aún se da estos micromachismos, que si es hombre no llora, ¿verdad? No siente, no está conectado con las emociones, todavía a los hombres les cuesta gestionar y identificar qué les sucede, qué sienten. Eh, y él a mí no me pasará, ¿verdad? Todos nos creemos que a nosotros nunca nos va a pasar estos desafíos, que yo siempre voy a estar bien, que en mi vida no hay problemas. A mí esto no me va a pasar. A veces el creernos que esto no nos va a pasar, no actuamos desde un ser preventivo, entonces pasa.
¿Por qué? Porque no hago ejercicio, no cuido mis hábitos, como cualquier cosa, paso enojado con toda mi familia, paso estresado en mi trabajo o sobrecargado. Ese tema de a mí no me va a pasar hace creerme que yo no tengo que generar un plan de acción para mi bienestar. Ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar qué es la salud mental. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar que nos ayuda a hacer frente a las cosas cotidianas de la vida. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver, trabajo, casa, eh, di- actividades de recreación, aprender, ir a la universidad, aceptar más retos. Es ese equilibrio que nos ayuda a lograr un bienestar, ¿verdad? Entonces, si yo no me siento capaz de desarrollarme en mi cotidianidad, es la cotidianidad, cuando hay esos cambios en tus costumbres, es cuando hay que encender un botón y decir, algo está pasando aquí, qué raro, no es normal. No es normal que yo duerma más de las 8 de la mañana. No es normal que me cree este fastidio ir al trabajo. No es normal que deje de comer o que coma de más. Pero para todo eso, para lograr identificar, tenemos que estar muy conscientes de nosotros mismos. Entonces, ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud lo define con esa capacidad de enfrentar la cotidianidad prácticamente. Y los datos son alarmantes. Por eso felicito al Colegio de Ingenieros Civiles. Crear estos espacios de hablar de salud mental para sus colegiados es de gran valor porque tenemos que hablar. Lo que no se habla, lo que no se señala, no existe. Entonces, cuando hablamos que el 14% de todo el mundo, de la población adolescente de todo el mundo, tiene alguna afectación en temas de salud mental, es un dato súper elevado. Y hay que tener en cuenta, ¿verdad? Este dato, que esos son los que se registran, esos son los que van a áreas de salud y se toma nota. ¿Qué pasa cuando muchas personas, y cuidado si no es la mayoría, que nos quedamos en casa porque tengo que ser fuerte, porque no puedo hablar de esto que me está afectando severamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en temas de estos datos. Puede ser solamente el inicio. Los suicidios representan más de una persona de cada 100 muertes diarias. Y el 50% de estas personas no superan los 50 años. El 58% de las personas que se suicidan no superan los 58 años. En los 50 años, ¿cuántos de nosotros estamos en ese rango? Y hay un dato curioso en el tema de suicidio, que muchas personas no es que están en depresión o no es que tienen una enfermedad de salud mental previa o una enfermedad física, es porque tienen un dolor emocional grande, un dolor que quieren apagar, ¿verdad? Pero como no tienen una red de apoyo, pero como no tengo acceso a la salud, no tengo acceso a la educación en salud mental, encuentran estas vías de escape. Pero no toda persona que se suicida tiene depresión o tiene algún reto en temas de salud mental. A veces simplemente se ven desbordados de una situación. Y el 5% de la población adulta mundialmente están en depresión. Y esos son datos que encontré. Y si hablamos de ansiedad, si hablamos post-COVID y si hablamos de esos datos, es mucho más alarmante de lo que les presento. La salud mental se deterioró bastante durante el COVID y ahorita
Tenemos que crear planes de emergencias, planes desde áreas de trabajo, desde casa, creando espacios seguros para conversar, accesibilidad en temas de salud mental. Lo que desemboca es que si no tenemos una buena salud mental, no vamos a tener un buen bienestar emocional. Entonces, es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. Un buen bienestar emocional. Como se dice, somos lo que pensamos, porque lo que pensamos se produce en emociones y de emociones, los sentimientos se producen conductas. Entonces, cuando pensamos que todo va a salir mal, que esto no vale la pena, que ningún esfuerzo que yo haga es suficiente, va creando un malestar emocional, ¿verdad? Esas palabras tan solo que acaba de decirlas va generando como un peso en el pecho. Entonces, si comienzo a generar ese malestar emocional, ese sentimiento, ¿para qué yo voy a esforzarme? ¿Para qué voy a asumir retos? ¿Para qué voy a intentarlo? Si igual nada va a dar efecto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la salud mental es además un derecho fundamental. Estamos hablando de derechos, como tenemos derecho a la salud física, no, no es individual a la salud mental. Si nosotros estamos pasando por un momento difícil, es bueno hablarlo, es bueno incluso escribirlo. Hay muchas personas que dicen, es que yo no tengo una buena red de apoyo. En mi casa somos muy individuales, no tengo, a la edad adulta nos cuesta más cultivar amistades porque tienen que ser muy conscientes, porque andamos muy ocupados, porque tenemos que sacar tiempo y tenemos que quererlo hacer. Entonces, cuesta tener una buena red de apoyo. Para las personas que dicen, sí, estoy pasando por un momento difícil, no puedo hablarlo con nadie y no tienen la posibilidad de pagar un psicoterapeuta, escriban. Agarren una libreta de las que dan y escriban. No tiene que ser coherente ni siquiera, porque al fin y al cabo solamente lo van a leer ustedes y si quieren leerlo, es que lo saquen. De alguna forma, saquen del pecho lo que sienten. Una de las recomendaciones que damos muchas veces a los psicoterapeutas es escribir. Escriban, me pasó esto, me hizo sentir esto, creo esto. Escriban para las personas y para los que tienen la dicha de tener una buena red de apoyo, hablen, hablen con su psicoterapeuta, hablen con su pareja, hablen, porque al hablar salva vidas. Vamos a reconocer síntomas, síntomas de malestar en salud mental. Y se parece mucho a las preguntas del inicio. Cambios de hábitos alimenticios y de sueño. No o una de dos. Alimentos o sueños. Si ustedes notan algún cambio en sus rutinas de alguna de estas áreas, ponen atención. Aislarse de las personas y actividades que ustedes disfrutaban. Ahorita que está de moda el senderismo, antes lo disfrutaba, ya no. O antes disfrutaba ir al cine, ya no. Antes disfrutaba ir a la casa de mi mamá en las tardes, ya no. Tener nada o poca energía. Vamos a lo mismo, son las 6 de la tarde, todavía se puede decir que podemos tener un poquito más, un poco de energía. Con energía porque todavía nos falta terminar la charla o ir a hacer actividad física, ir a pasear al perro, hablar un poco, no sentarse al frente de la pantalla del televisor y quedar anodado viendo o acostado con nuestro
el uso del teléfono, que es otro tema que tenemos que conversar y por sí solo se nos llevaría toda la noche. Ese sentimiento de vacío, que pasó el día y siento que no hice nada, que no impacté nada positivamente a la sociedad, que no avancé. Es un sentimiento como que uno logra, un sinsabor, se podría decir, tener dolores y molestias inexplicables, dolores físicos, eh, alguna molestia también. Pero para esto necesitamos que la persona se encuentre conectada con su cuerpo para lograr que detecten cambios físicos, si estoy engordando, si más bien estoy adelgazando. Necesitamos que la persona se conozca. Para todo esto, para el tema de salud mental, necesitamos que la persona sea muy consciente de sí misma, o sino que vamos a lo mismo, que esté rodeado de otras personas que te lo digan. Mira, he notado que has cambiado, he notado que estás más, te quejas más de todo, he notado que estás comiendo muy poco, ¿verdad? Esas observaciones nos pueden ayudar a detectar, porque a veces nosotros estamos metidos en esta tómbola diaria y no nos damos cuenta que estamos cambiando. Sentirse impotente o sin esperanza, esa sensación de que no importa lo que haga o deje de hacer, no importa, que nada va a cambiar. Entonces, esa impotencia. Vamos a hablar de factores de riesgo. Hay factores de riesgo que las personas se vulnerabilizan a través de estos, ¿verdad? Entonces, tenemos los factores biológicos, psicológicos y los factores sociales. ¿Por qué traigo a colación el tema de factores? Es para detectar qué tan dispuesto o predispuesto puedo estar ante una condición. En la genética, en factores biológicos está la genética, neuroquímica o enfermedades crónicas. Genética, una predisposición genética, que tu familia ya tengan antecedentes de enfermedades mentales. Hay que poner atención, ¿verdad? Que mi mamá estuvo en alguna depresión severa, que mi familia vive en algún grado de ansiedad. Hay que poner atención. Neuroquímico, la dopamina, serotonina, cómo mi cuerpo está produciendo estas sustancias neurotransmisores que ayudan al bienestar, y las enfermedades crónicas. Estas enfermedades producen un cierto nivel de estrés, a veces son enfermedades. Vivir con dolor es muy difícil para las personas que tienen enfermedades crónicas, es muy delicado. Entonces, enfermedades. Factores psicológicos. Aquí vamos a lo que yo les dije, a uno de los mitos, ¿verdad? Que esto a mí nunca me va a pasar. Hoy estamos, o esperaría que las personas que nos encontremos aquí conectadas, y de verdad lo deseo, es que nos encontremos estables en un momento estable. No es estar bien, o sea, bien de que felicidad, ando, rebosando alegría. Sí, sí, pues genial, qué bien, me alegra mucho, pero estables, o sea, que encuentro en mi familia bienestar, que estoy en mi trabajo bien, no hay ningún sobreexalto, porque igual cualquier emoción debería ir aquí normal, estable, y si va a haber pico, ya sea de ansiedad, de estrés, de tristeza, de enojo, pero bajan y volvemos a estar estables. No podemos vivir en una en una sociedad que promueve demasiado estar feliz, ¿verdad? Porque no es realista. Vamos a lo realista, es estar estable, que encuentro rutina en mi día a día y encuentro bienestar en esta rutina. Entonces, venimos aquí. Pero cuando pasa un trauma, yo recuerdan que entre los mitos decíamos, a mí nunca me va a pasar.
todos estamos expuestos a que cualquiera de nuestra vida en cualquier momento puede cambiar. Y ojalá que cambien para bien, pero hay momentos que cambian por un reto. Un accidente de tránsito, la muerte de un ser querido, un despido, eh, un miedo irracional, eh, múltiples factores que pueden causar un trauma. Esto podría hacer que la persona se vea desbordada, que las herramientas que se suponen que vamos realizando para enfrentar el día a día no se nos sea suficiente. Entonces, estos eventos extraordinarios que ninguno de nosotros aquí estamos salvados. A cualquiera nos puede pasar. Entonces, eso puede ser un factor de riesgo. Estrés, a veces vivimos en una sociedad que apremia mucho el estrés, que es vernos desbordados. Mucha gente lo dice con gran orgullo. No, hombre, hoy no dormí por sacar un proyecto. No, hombre, tengo en mi correo 500 correos sin leer. Eh, y lo dicen como con, ¿verdad? Como vean qué ocupado, qué ser humano más ocupado que soy. Se llenan, se sienten bien, pero si nos ponemos a pensar realmente, esa demanda tan importante a largo, el estrés debería ser venir aquí, la estabilidad y ¡pum! Un pico y bajamos, respondemos al evento y volvemos a bajar. Como ahorita, cuando estamos a punto de iniciar la charla, yo sentía esa adrenalina y apuesto que mis pupilas cambiaron y sentía el sudor en las manos. Es la respuesta al estrés. Pero ya adelantada la charla, ya llevamos 33 minutos, eh, ya se va tranquilizando y me voy normalizando. ¿Qué tal si yo me voy con el tema, ay, si las personas pensaron esto, si pensaron el otro, y me voy preocupada si por eventos, por cosas que solamente crean mis pensamientos intrusivos, ¿verdad? Entonces, el estrés va sostenido hasta mi casa, me acuesto y comienzo a pensar en la charla, en lo que dije bien, lo que dije mal, en lo que se me olvidó de decir, esto, el otro, y el estrés va aquí y ya debería haber bajado. Como les digo, cualquier evento de estrés ante retos personales debería ser así, pero en esta sociedad estamos aprendiendo a vivir así, el estrés. Y eso es lo que nos está enfermando, el sostener. El estrés no es malo, es el gestión, el tipo de gestión que hacemos con él. Entonces, ante un estrés sostenido es un factor de riesgo. La baja autoestima, claramente, es un factor de riesgo. ¿Qué tal si uno se ve poco suficiente, que tiene poca valor? Este tema de autoestima, el concepto, y es súper importante, el concepto que tenemos cada uno de nosotros mismos. Si nuestro concepto es pobre, probablemente mucha de nuestra conducta va a ser pobre ante los retos. Entonces, ojo ahí. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen con ustedes mismos? Factores sociales. Los factores sociales, aislamiento social. Como les digo, nosotros adultos nos cuesta más cultivar estas relaciones sociales. Entonces, les hago la pregunta, ¿cuántos amigos tienen ustedes? ¿Verdad? Mínimo uno, tengo dos, tengo un grupillo con el que voy a jugar bola, o las chicas tenemos un grupo de yoga, de chicas o chicos. Eh, ¿Cómo está su área social? ¿O solamente tengo a mi pareja? Pobrecita su pareja porque le estamos dando la carga de ser su todo, ¿verdad? Si se va este pilar, pues nuestra mesa queda en riesgo. Siendo nosotros nuestra mesa, somos una mesa y la mesa tiene que tener varios pilares, que es un montón de patitas. Por si se va uno, la mesa no haga esto, no tambalee o no se caiga. Si no, una patita más se fue, me echaron del trabajo, pero tengo un montón de talentos que cultivé,
tengo una buena red de apoyo para hablar de la situación y me escuchen, tengo buena autoestima, entonces digo, "Ah, no pasa nada, si no trabajo aquí, trabajaré en otro lugar. O me dejó la novia, el novio, el esposo, no pasa nada. Ok, me dolió, paso el duelo, supero el duelo, pero mi mesa sigue así, porque he cultivado un buen soporte. Discriminación. ¿Qué pasa con las personas que tienen alguna diferencia física o económica, etnia, religiosa, que ha sufrido algún tipo de discriminación e aislamiento social? Hay que recordar que somos animales sociales. Y sí, somos animales sociales. Necesitamos ese contacto físico. Y condiciones socioeconómicas. Está comprobado que las personas con mayor adquisición económica tienden a tener más el riesgo de salud mental más amenazante debido a su poca accesibilidad. Todos ustedes son profesionales en el área de ingeniería civil, entonces muchos podrían tener el poder adquisitivo de hacer acceso a un proceso psicoterapeuta o pagan su gimnasio, tienen buena alimentación. Muchas personas no. Entonces tienden a tener más el riesgo de factores sociales. Vamos a hablar de los factores de protección. Y esto no va a ser una lista de check, pero sí va a ser un tema de que factores biológicos, ¿cómo está su salud física? Empecemos por ahí, ustedes, ¿cómo están físicamente? ¿Cómo se sienten físicamente? ¿Ya se hicieron los chequeos médicos anuales? Recuerden que solo cuidamos lo que queremos. Entonces, si nosotros tenemos una muy buena autoestima o tenemos una autoestima decente, ya deberíamos haber realizado nuestros chequeos. Genética favorable, cuando tenemos una familia que siempre se ha preocupado en su bienestar físico, se ha alimentado bien, eh, estos padres que tal vez no tienen tantos riesgos de enfermedades hereditarias, esos son los factores biológicos. Factores psicológicos, resiliencia, esa capacidad que tenemos esa creencia firme de que vamos a salir de esta y vamos a salir bien parados. O vamos a salir y voy a generar un plan de contingencia y vamos a irnos bien. Resiliencia. Tenemos adaptabilidad al cambio, habilidades de afrontamiento. Hace un rato yo les mencioné la caja de herramientas, ¿verdad? ¿Cuál es su caja de herramientas? ¿Qué hacen ustedes para hacerse sentir bien? Cuando algo está pasando en su entorno, que en cualquier momento puede pasar, un reto en el trabajo y todo, ¿qué hacen ustedes para sentirse bien? Esa es su caja de herramientas, sus habilidades de afrontamiento. Escribo, no, es que yo soy muy bueno para la música, entonces toco algún instrumento. No, yo me voy para el yoga y dejo todo el estrés ahí. ¿Cuáles son sus herramientas? Las tienen identificadas, porque si no, esa es una de sus tantas tareas que esperaría que se lleven de esta charla. ¿Cuáles son sus herramientas? Identificar quiénes son sus personas claves en su entorno, identificar cómo gestionan su trabajo. Estos puntos importantes se tienen que llevar y hacer a un examen de autoconciencia, que esta charla no termine aquí y ok, cierro computadora o ya apago el teléfono y me voy para la cama, sin hacer conciencia de cómo están ustedes, porque o si no, simplemente donaron una hora de su vida sin algún producto. Y apuesto que si están aquí es porque tienen un nivel de conciencia de la salud mental que deberíamos tener todos. Autoeficacia, esa confianza en sí mismo, en que pueden lograr las cosas que se propongan, que saben que muchas de las metas son a largo plazo, pero hacen esas fragmentaciones de su meta que la van a lograr.
Factores sociales, sus redes de apoyo, vamos a lo mismo, animales sociales, necesitamos personas a nuestro entorno, acceso a recursos en temas de salud, ¿cómo están sus accesos a recursos? ¿Voy a psicoterapia? ¿No voy? ¿Qué creo de la psicoterapia? ¿Qué son las cosas que implemento en mi vida? Educación y concienciación. Estoy en constante educación en temas que nos interesen, no simplemente tienen que ser técnicos. Resulta que me pusieron como líder en mi equipo de trabajo, pero yo siento que a mí me falta comunicación asertiva. Pues buscar herramientas en esta área de mejora. Y así no me genera tanta ansiedad el tener que comunicarme con mi equipo, ¿verdad? Pero soy consciente de mi reto o de mi falta de habilidad en. Por eso llamo mucho a la conciencia de conocerse ustedes mismos. Tenemos dos vías en temas de salud mental para lograr un equilibrio. La psicoterapia, hay un reto en temas de psicoterapia. Muchas veces las personas ya llegan a la psicoterapia cuando ya agotaron todos los recursos. O sea, ya fueron al chamán y no les logró, ya les fueron a acomodar los chakras, no les logró, ya no están durmiendo, ya sienten como ese miedo, ya cambiaron su rutina de vida. O sea, ya el asunto está quemado, o sea, están incendios, ya la mesa se está incendiando. Y lo que tenemos que hacer es como que sobreviva a ese incendio la persona y después acomodar. Pero no hay como esta precaución o este nivel de conciencia del autocuido que todos deberíamos tener. ¿Verdad? Entonces, ya cuando van a la psicoterapia, no sé si todavía es a pesar que, bueno, el tema de la publicación o el tema de la salud mental que ahora se ve más en redes sociales, se ve en radio, en televisión, se habla mucho de salud mental, pero aún siguen llegando las personas cuando ya la mesa se está quemando a psicoterapia, ya cuando mucho es como saber cómo salimos de esta, pero no llegan en una posición más de, mira, de bienestar, voy a empezarme a cuidar, voy a ir al psicólogo aunque sea una vez cada mes, porque es una hora, es un momento, una hora de una semana o de cada 15 días para ser un poco más realista para ustedes, ¿verdad? Es un momento donde más se cuidan, donde y muchos dicen, "Ay, qué incómodo llegar a hablar con un desconocido", pero es que esta persona es como un anillo al dedo, no es cualquier persona para todos, ¿verdad? Ustedes tienen que sentir como ese clic con su terapeuta. Es importantísimo que se sienta ese clic, ese match, que yo siento seguro ese espacio donde me atienden, me siento seguro con esa terapeuta. Es esa sensación de seguridad que te puede propiciar este espacio terapéutico y ese autoconocimiento. Tenemos la otra vía, ¿ok? No quiero ir a un psicoterapeuta, me voy por la vía del autocuidado o no tengo plata. Hace un rato yo les mencionaba accesibilidad al tema de salud mental. ¿Ustedes creen que estamos inmersos en una sociedad accesible en temas de salud mental? Su respuesta, y les cuento, en temas de seguro social, la cantidad de psicólogos para la cantidad de población que tienen no es, para ninguna de las dos áreas no es realista, ¿verdad? Una atención de 20 minutos no, y cada 5 meses no. Por eso queda más sencillo meditar. ¿No? Ustedes ven, ahora me da mucha gracia porque la gente habla muy light o sacan al tema el consumo de psicotrópicos. Ese es el camino fácil y por eso yo creo que se recomiendan más fácilmente, porque el acompañamiento, el hacer ejercicio, la constancia propicia más reto.
Entonces, mucho cuidado si en alguno de ustedes hace consumo de psicotrópicos, que sean recetas personales, que ojalá no sean de porque me lo recomendó mi hija o mi hermana, entonces ella me da la pastillita para dormir. Mucho cuidado en el consumo de psicotrópicos, porque hay que recordar que el consumo de psicotrópicos todavía no hay una regla del 3, ¿verdad? Lo que le funciona a Angie tal vez no le funciona a fulanito. Entonces, mucho cuidado. Si hay que consumirlos y un experto en salud mental me los recomendó, y ojo, le estoy diciendo, un experto es cuando me refiero a un psiquiatra certificado, que es lo que me recomendó, es para salir del parche. Salimos del parche con ayuda del psicotrópico y del terapeuta, de un psicólogo, para ir disminuyendo la dosis del consumo y para que ustedes vuelvan a su rutina. Ese fin, es que ustedes vuelvan a su rutina sin el consumo de estos psicotrópicos. Ok, ese es un punto. Ahora vamos al punto del autocuidado. ¿Cuáles son sus rutinas de autocuidado? Se l- Les pregunto a ustedes, ¿hacen ejercicios? ¿Qué tipos de alimentos? Vamos a lo mismo. ¿Qué tipos de alimentos ustedes consumen? ¿Cómo previenen enfermedades? ¿Cuáles son sus redes de apoyos? Aquí les traigo una serie de recomendaciones que si no pueden asistir a un profesional en salud, es importante que puedan poner en práctica estas recomendaciones mientras tienen la posibilidad de asistir. ¿Ok? Entonces vamos. Denle prioridad al sueño. Ustedes no saben lo importante que es dormir bien. Y estoy hablando de dormir bien de 9 a 7 horas por noche. Muy pocas personas, no es la regla del 3, pueden dormir menos que eso y pueden dar un buen rendimiento diario, pero no es la regla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La mayoría de nosotros necesitamos dormir entre 7 a 9 horas. Entonces, si llego a acostarme, no tengo rutina del sueño y llego con el teléfono, apago las luces y me quedo viendo TikTok o Instagram o las redes sociales, quítele tiempo a eso. Hágase un favor porque está comprobado que el tema del sueño, el privarme del sueño, está asociado incluso con más riesgo de desarrollar el cáncer. Entonces, hágase un favor. Denle prioridad al sueño de 9 a 7 horas diarias. Ejercicio, ahorita es que yo creo que no hay un especialista en temas de salud, y estoy hablando de salud mental y salud física, que no recomienden. Obviamente hay limitaciones físicas, no todos estamos con el mismo rendimiento, pero para todos hay una rutina de ejercicio. Para toda limitación física hay una rutina de ejercicio porque se requiere que el cuerpo se mueva. Miren, si ustedes notan, nosotros estamos hechos de articulaciones, todo se mueve y no es casualidad. Requerimos hacer el movimiento de esto porque si los músculos no se utilizan, se atrofian. Entonces, implementen el ejercicio quema el cortisol que se produce durante el día ante los eventos estresantes. Entonces, les digo, les comento y les solicito que agreguen el ejercicio a sus rutinas. Reducir el consumo de redes sociales y filtrar el contenido. Miren, el tema de redes sociales para nosotros que somos un poquito más adultos es un reto. Es un reto porque todavía no nos enseñaron, no crecimos con eso. Mucha gente está pasando más del tiempo permitido en redes sociales y no sientes, se nos pueden pasar un día scrolleando, revisando el feed o revisando perfiles. Y son perfiles que no siempre nos hacen bien, que nos generan ansiedad porque nos hacen sentir más feos o nos hacen sentir más pobres o nos hacen sentir que no estamos logrando nuestro potencial académico, nuestro potencial profesional.
por qué hacemos consumo de ese perfil. Eliminemos personas que detectamos que nos generan algún tipo de malestar. Y les recomiendo, hay muchas aplicaciones actualmente que se pueden utilizar para medir el consumo de redes sociales. En Instagram, hace poco yo lo puse, que tengo permitido solamente 45, y miren qué montón, o sea, hasta cuando lo pronuncié, yo dije, ay, no, sí es mucho, 45 minutos diarios. Y cuando llego a su consumo máximo, me tira, has consumido tu tiempo límite diario. Abajo da como opciones, aumentar tiempo o así, pero utilicen estas aplicaciones porque muchas veces pueden pasar horas ustedes metidos en redes sociales, en un consumo de información, y a veces ni siquiera es información importante. Entonces, hay un tema de Marian Rojas, no sé si ustedes conocen, es una psiquiatra española que ha escrito libros bastante relevantes, que ella dice en una de sus entrevistas que ella le solicitó a TikTok que hiciera una pausa de 5 segundos de video entre video, y después de cierta cantidad de videos diga, ¿quieres seguir viendo este contenido? Para que la persona como que despierte la ensoñación que entra en estar agilizando el dedo, y obviamente no se lo permitieron, pero creó la buena fe. Cuidar tus vínculos sociales, relaciones sociales de calidad. Si hay personas, las dos partes son beneficio. Cuidar nuestros vínculos que ya tenemos, a las personas que me hagan bien. Cómo a veces cortar con estas personas que yo digo, me merman la energía. 5 minutos con esta persona y ya me siento cansada. Entonces, mucha atención con la calidad de las personas con las que ustedes se rodean. A veces dicen, no sé si ustedes se los dijeron, las mamás decían, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Esto es súper importante cultivar y cuidar. Ok, practiquemos esta sensación cuando yo les dije al inicio, respiremos profundo y mantengámonos en el aquí y ahora. Hay un término, ¿no?, que se está utilizando mucho, mindfulness o la presencia plena, que tenemos que cultivar. Pasamos mucho tiempo en el pasado, pasamos mucho tiempo en el futuro y muy poco en el presente. Cultivemos buenas conversaciones, esas personas que nosotros decimos, hablamos hasta de astros, y son esas personas que me llenan de vida. Arte, escribamos, pintamos, toquemos en algún instrumento, todas estas prácticas, pasar tiempo con la naturaleza, esos momentos que nos quitamos los zapatos y comenzamos a caminar en el césped. Ya hay estudios, y yo lo digo, todo esto están fundamentados por medio de estudios, ¿verdad? O sea, no están puestos ahí al aire, sino es porque ya hay estudios científicos que respaldan que la práctica de estos ejercicios crean bienestar en salud mental. Metas diarias que sean realistas y alcanzables. A veces ponemos ese checklist de un montón de cosas que tenemos que hacer. Todo nos surge, todo, pero son muy poco realistas y no las alcanzamos. Entonces, creamos como esta sensación de que no nos alcanzó el tiempo, que no somos suficientes. Y la idea de las metas es sentir ese bienestar, que sí logramos. Entonces, que sean realistas, no nos autosaboteemos de esa forma. Amabilidad con nosotros mismos. Practiquemos la gratitud. Ustedes, aquí y ahora, digan en voz alta o en su mente que agradecen. Algo rápido. Tan solo el tomar agua podemos agradecer. Tan solo estar aquí, estar privilegiados de este pequeño círculo, de este círculo que nos conectamos por medio de la virtualidad, podemos agradecer eso. Ok, vamos a ver un video. Ah, es un pequeño cuento.
Ah, Ahí se escucha súper bien. sí, gracias, Sí, Sofi. con Listo, gusto. gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Yera. Te Ya, citamos. ahí está. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, a un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años, descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca, nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Ok, entonces, listo. No me queda más que agradecerles su presencia. Espero que el cuento, aunque sea de esta charla, este pequeño espacio que se regalaron el día de hoy, los felicito haberse conectado porque eso quiere decir que quieren cambiar, que quieren aprender sobre el tema de salud mental y crea una conciencia. Ojalá que lleven estos mensajes a su comunidad más directa y llevar esta ejemplificación, incluso poner este video sencillo, el elefante, crea conciencia, crea estos espacios de conversación sobre salud mental. Buenas noches, muchísimas gracias
y espero acompañarles en otras oportunidades. Que tengan muy bonita noche y un lindo descanso. Gracias, Sofi. Muchísimas gracias, Angie. Si alguno tiene alguna consulta, lo puede colocar en el espacio de preguntas y respuestas o algún comentario en el chat. También muchas gracias a Angie por la conferencia, por tomar su tiempo y compartir esta importante información con nosotros. Agradecerles también a todas las personas que se conectaron. Voy a estar colocando una encuesta rápida de 15 minutitos, de 10 preguntitas, perdón. Para nosotros el colegio es muy importante saber su opinión para poder seguir satisfaciendo con el webinar. Y si no tenemos más comentarios, sin más, damos por finalizada la charla de hoy. Muchísimas gracias a Angie Buenas y a noches. todos los que se conectaron. Muchísimas gracias y de verdad espero que tengan un bonito descanso y que comiencen a priorizar su sueño como algo básico y el primer paso a crear cambios. Muchísimas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Ya.